Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Filos Mortales de Joe Abercrombie. Como ya sabéis, desde hace tiempo vengo leyendo diferentes libros de Abercrombie, sus trilogías de La Primera Ley, los 3 libros independientes que no forman parte de la trilogía de La Primera Ley, pero que están en el mismo mundo y continúan la historia, y finalmente la trilogía de la Era de la Locura, que básicamente pues, es una trilogía posterior a la trilogía de La Primera Ley, pero en el mismo mundo, un mundo evolucionado, lo cual pues parece bastante interesante y desde luego es muy meritorio. Y el último de los libros, el 10º de los libros del mundo de La Primera Ley, por ahora, veremos si el día de mañana aparece alguno más, aunque creo que no hay intención al respecto, es el de Filos Mortales, que es una recopilación de relatos del mundo de La Primera Ley. Lo primero de todo, decir que los relatos nos contemplan la trilogía de La Primera Ley y los 3 libros independientes, no entran dentro de la Era de la Locura. Lo quiero comentar porque yo estaba confundido con ese tema y la verdad es que es un poco triste, pero bueno, en cualquier caso, pues lo dicho, simplemente abarca esos 6 libros que ya bastantes son. También decir que los relatos son escogidos por el propio Abercrombie. Entiendo que él probablemente tenga escrito bastante más al respecto, tenga escritos bastantes más arcos sobre el mundo de La Primera Ley, tenga escritos bastantes más arcos sobre otros personajes, probablemente en estadios muy iniciales del proceso de escritura, pero que en cualquier caso pues estos los ha escogido él, de manera que bueno, pues hasta ese punto podemos entender que son parte del propio mundo y entender que lógicamente pues lo amplían de una manera que quizás de otra manera sería totalmente imposible, puesto que las historias no son tan largas como para escribir una novela al respecto. Una de las cosas buenas que tienen los relatos, antes de entrar en faena propiamente dicho y en daros mi opinión, es que contemplan pues todos los puntos cardinales del mundo de Abercrombie, directamente desde el lejano norte, el frío norte, el soleado sur, pues un este donde en Estiria las ciudades van luchando entre ellas, aunque se intenta formar, como ya sabéis, una especie de reino estirio, y finalmente pues al oeste tenemos también pues ese viejo imperio donde la Unión pues empieza a tener un poquito más de influencia a través de diferentes personajes que tratan de ganar influencia sobre pues esos rescoldos del viejo imperio que parece que pretenden resurgir. Esa parte está bastante bien y la verdad es que en ese sentido sí puedo estar satisfecho. Sin embargo, no estoy satisfecho en el tono general del libro, no me ha acabado de convencer, ya que los relatos, la verdad es que son relatos interesantes, pero siempre dejan como un poquito, siempre ese poquito más de interés hacia la propia historia. Y os pongo un ejemplo que creo que a todos os va a gustar si habéis leído los libros de La Primera Ley. Tenemos el inicio de Glodka, nada menos, de uno de los personajes principales, cuando todavía es soldado, un arrogante soldado en las filas de la Unión, pues que realiza todo tipo de proezas y es un grandísimo espadachín. Se dedica a luchar con varios hombres a la vez y demás, ¿no? Y sin embargo, pues se nos corta la historia precisamente cuando ocurre el desastre y cuando lo capturan, ¿no? Que es pues un poquito lo que le identifica, ¿no? Lo que marca su carácter a lo largo de toda esta historia que ya conocemos. Por eso digo que siempre te quedas un poquito como con ganas de más en todos los relatos. La verdad es un poquito una pena que no se hayan desarrollado. La verdad es que entiendo que al final es un libro de relatos que no puede contemplar una cantidad de letras importante porque al final tiene diferentes capítulos que van saltando de un lado para otro y que tienen que mostrar pues todo lo que sucede en el mundo, pero de la misma forma yo creo que se podrían haber escogido mejores situaciones para narrar. Al fin y al cabo pues se supone que más o menos ya conocemos lo que ha pasado y sin embargo esto lo que hace es detallarlo de una manera muy Abercrombie, eso desde luego, pero como digo te quedas siempre con esas ganas de un pelín más, de manera que bueno, te quedas un poco decepcionado. También tiene una historia un poquito más compleja en la cual se va contando a lo largo del tiempo la de una ladrona de Estiria o un grupo de ladronas de Estiria que básicamente pues son aventureras, podemos decir, más que ladronas en sí mismo, aunque se les denomina así, y son unas aventureras en Estiria que pues tienen que navegar un poquito entre las fuerzas de la Unión, las fuerzas de Estiria, que como digo intenta montarse como un reino a partir de Monza Murcato, ahora conocida por la próxima película o supuesta próxima película que va a salir del mundo de Abercrombie. Esperemos que vaya bien y que continúe adaptando las películas de sus novelas y por supuesto pues lo dicho, ¿no? Estas aventureras pues van a tener sus más y sus menos, van a tener sus problemas, van a tener sus aventuras y van a ir avanzando a lo largo del tiempo, pues vamos a ver varias de ellas que creo que conforman una historia bastante interesante y creo que es un buen experimento, pero sin embargo me quedo, como digo, con ganas de ver a otros personajes que quizás no los conocíamos o mejor dicho, los conocemos mejor en la trilogía de La Primera Ley y que aquí pues no se nos marca pues a dónde han ido, qué han hecho o qué fue de ellos antes de que se empezara a contar la historia.
También quería hacer una mención especial a la historia de Nueve Dedos, porque en ocasiones se nos intenta mostrar a Nueve Dedos como se intenta redimir y a veces parece como que tiene algo enorme de lo que redimirse, pero que no se acaba como de concretar, ¿no? Se habla de que él ha sido el gran problema del norte, ha sido el gran problema dentro de esa unificación, ya que tenemos a un personaje como Betoth que trata de unificar el norte, sí, a través de la guerra y a través del control sobre otras tribus, pero a partir de ese control tratar de llevarse bien con todos y tratar de unificarlo bajo un reino que pueda ser estable, que lo puedan heredar sus hijos y que pueda ser una especie de contraposición a la unión, ¿no? Y podemos ver cómo Logen 9D2, a pesar de que pues nos acaba cayendo simpático, creo que nos acaba cayendo simpático en los libros de Abercrombie, podemos ver como en ese momento, en un momento pasado, antes de que se empezaran a narrar las historias de la primera ley, pues podemos ver cómo realmente está bastante desatado, que tiene unas ansias de guerra que están muy por encima de las que tiene el propio Betoth, el propio rey del norte, o erigido rey del norte, y que por tanto pues está fuera de control, e incluso pues a estos que Betoth quiere hacer su aliado, pues a lo mejor devolviendo prisioneros, pues Nueve Dedos consigue acabar con cualquier posibilidad de paz en el norte. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque realmente, como digo, es un personaje muy carismático, es un personaje que aprendemos a apreciar, es un personaje que vemos cómo se quiere redimir de forma verdadera, que no es que lo esté haciendo de cara a la galería, sino que realmente quiere hacerlo, y no llegamos a tener conocimiento de todos estos pequeños detalles, ¿no? Estos problemas que ha generado él mismo. Y por tanto, pues ahí podemos verlo, y nos da una diferente visión del propio Nueve Dedos y de cómo efectivamente tenía que buscar una redención, y nos da una diferente visión de Betoth, que al final no era tan malo como parecía a través de las historias que nos habían contado. Como os decía, para mí realmente falla bastante en el sentido de la elección de las historias, ¿vale? Creo que tenemos unos personajes que son muy carismáticos, que ya conocemos y de los que queremos saber qué ha pasado con ellos o de dónde vienen, como por ejemplo por la historia del propio Logen 9D2, que como veis la menciono precisamente por eso. Y sin embargo parece que se nos quieren como incluir nuevos personajes que realmente pues quedan un poquito fuera de la historia de la trilogía y de las historias pues, de las siguientes historias, y que pues como que aparecen de la nada, ¿no? A pesar de que son personajes carismáticos, son personajes muy neutrales, como suele formarlos el propio Abercrombie, unos personajes que no buscan ni el bien ni el mal, simplemente buscan salir adelante, a veces de la peor manera posible, pero bueno, como buenamente saben, y que la verdad te quedas un poco sorprendido, ¿no? Diciendo, vaya, era muy fácil como mostrarnos quizás un poquito más la evolución de Glodka. Creo que habría tenido bastante más éxito que las historias que ha sacado en el libro. Por eso no puedo estar de todo satisfecho con él, ¿vale? Sí es cierto que es un buen libro, no voy a decir que sea un mal libro, eso está claro, pero me ha dejado bastante decepcionado en el sentido de que esperaba muchísimo más de él. La oportunidad de las historias, la oportunidad de los relatos cortos es que precisamente pues puedes ir como un cirujano apuntando exactamente donde quieres narrar la historia, y está muy bien que nos muestren, por ejemplo, al Glodka orgulloso, ese Glodka espadachín, que sea un crack más allá de todo aquello que hemos visto en la trilogía de la primera ley, y bueno, pues en el mundo de Abercrombie en general, pero realmente te quedas con un poquito sabor de boca extraño, no puedo decir malo, pero sí extraño, pensando que quizás pues el momento que lo capturen, esas torturas a las que fue sometido y como poquito a poquito fue cambiando su manera de pensar y su manera de ver la vida, pues es algo que no aparece aquí. Y la verdad es que es un poco triste. También echo de menos la historia o el final de alguno de los personajes que podemos ver por aquí, porque al fin y al cabo creo que todos de alguna manera, sean personajes principales o sean personajes secundarios, pues a todos nos ha gustado alguno de los personajes. Una cosa que tiene maravilloso Abercrombie es que los une de una manera muy buena, sus destinos, sus motivaciones y de dónde vienen. Siempre digo lo mismo, cuando en el norte asaltan una ciudad, pues se cargan a uno de los vigías, al resto no, simplemente a uno, porque una vez ven que van a ser ampliamente superados, el resto se rinde, y ese vigía que matan, pues su hermano va a clamar venganza. Y esto pues me parece que es uno de esos detalles muy interesantes, porque ni siquiera lo hace en el mismo libro, ¿no? Es decir, lo hace más adelante, sabemos de dónde viene y de pronto descubrimos cuáles son las motivaciones de este personaje y cómo odia, obviamente, al guerrero que se cargó a su hermano, aunque fuera en un acto de guerra bastante legítimo, pero que en cualquier caso, pues lo dicho, un hermano va a defender al otro, como es normal. Por eso digo que, a pesar de que Abercrombie hila muy bien todas estas cosas, pues nos encontramos en Filos Mortales que quizás ahí ha fallado un poquito y nos ha dado unos personajes que, bueno, te quedas un poco pensando que están muy bien sus historias, pero que realmente no te llenan, y sin embargo piensas en muchos otros personajes de los que podría haber hablado, que lógicamente nunca va a contentar a todos, pero creo que apenas ha acertado con las historias que ha elegido.
Por eso realmente no puedo darle una buena nota, aunque sabéis que no me gusta dar notas, pero me podría haber quedado muy bien habiendo leído única y exclusivamente la trilogía de la Primera Ley y las 3 novelas independientes. Luego después he leído a mayores la trilogía de la Era de la Locura, pero quiero decir que me podría haber quedado muy bien si haber leído este último libro. Y nada más, hace unos meses, con una motivación creo que claramente publicitaria, me llamaron fanboy de Abercrombie en una ocasión, intentando hacer una comparación con Sanderson, y la verdad es que me quedé bastante sorprendido, pero como digo, pues de una manera obviamente publicitaria por parte del canal que lo hacía, que me quedé bastante sorprendido en ese sentido, porque pues ni se molestó en mirar cómo efectivamente yo he reseñado a Sanderson de una manera muy positiva, tanto su saga de Escuadrón, que ya no es trilogía, la saga de Escuadrón, que está muy bien, al menos el primer libro está muy bien, el resto creo que flojean, pero creo que el primero está muy bien, y que el libro de escritura creativa me parece muy bueno, ¿vale? Ahora entraré con la fantasía a ver qué tal, aunque creo que no me va a acabar de gustar como me gusta Abercrombie, pero bueno, me hace gracia que me llamaran fanboy de Abercrombie. Como podéis ver, pues la verdad es que están bastante equivocados, ¿no? Y por supuesto, un libro que no me guste, pues lo comento claramente, y precisamente si comento que me he quedado bien o que me hubiera quedado bien habiendo leído la primera trilogía, los libros independientes y la segunda trilogía, pues es precisamente para que pues el que no le apetezca pues se ahorre el dinero de comprar Filos Mortales, sobre todo si sus opiniones suelen coincidir con las mías. En cualquier caso, pues lo dicho, gente para dar publicidad pues siempre hay, ¿no? Intentan buscar confrontaciones y demás historias, y de hecho es gracioso porque le contesté educadamente diciéndole, vale, me parece muy bien, me parece que te has equivocado con mi comentario, pero da igual, no voy a entrar en polémicas, y a los 3 meses te aparece un Pink Floyd a decirte aquello de oye, vete allí y ponle muy bien los comentarios y demás, ¿no? Así un poco para ver si contesta de nuevo o qué, ¿no? Como digo, internet es una jungla, pero desde luego me parece que esa no es la mejor manera de conseguir seguidores, y bueno, pues la opinión de cada uno creo que es interesante, pero siempre veo que los que leen a Sanderson no leen a Abercrombie, y sin embargo los que leen a Abercrombie han leído a los dos, de manera que me parece que su opinión está un pelín por encima, porque al fin y al cabo pues tienen material para comparar. Y bueno, pues nada más, después de esta pequeña reflexión, deciros que espero que os haya gustado, gracias a todos por estar ahí, y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.